Imagina un despacho casi a oscuras, en el corazón de la Ciudad de México, a finales de 1930, es pasada la medianoche. Solo una lámpara ilumina una montaña de cables internacionales, periódicos extranjeros y borradores tachados. En el centro de todo, un hombre de lentes redondos y rostro agotado sostiene una pluma temblorosa. Se llama Genaro Estrada. Tiene menos de 24 horas para decidir si México se inclina ante las potencias o se atreve a desafiar siglos de humillaciones. Del otro lado del pasillo, un rival con sonrisa fría ya preparó su propio proyecto. Uno que agradaría a los embajadores, pero traicionaría la historia del país. Si Genaro falla hoy, su nombre desaparecerá. Si acierta, cambiará la diplomacia latinoamericana para siempre. Y el reloj, implacable, sigue marcando los minutos. Pero para entender cómo ese hombre llegó a esa noche, para entender por qué su mano no tiembla pese al cansancio y la presión, hay que retroceder décadas, hasta un puerto abrasado por el sol del Pacífico. Mazatlán, 2 de junio de 1887. El muelle huele a sal, combustible y sudor. Los barcos extranjeros llenan la bahía con sus banderas coloridas, pero en las calles de tierra la pobreza es gris. En una casa modesta, casi aplastada por el calor, nace un niño que no parecería destinado a nada extraordinario. Nada en su cuna anuncia tratados ni doctrinas. Solo un techo de tejas viejas, el ruido de las olas y la mirada preocupada de unos padres que saben que la vida en ese México de Porfirio Díaz es una carrera desigual. Mazatlán es una ciudad doble. De día, la ostentación de los comerciantes y los extranjeros que llegan por mar. De noche, los murmullos de los porteños que cuentan historias de abusos, de deudas impagables, de jornaleros que envejecen sin haber tenido nunca un día de descanso real. El pequeño Genaro crece viendo pasar trenes de mercancías ajenas y escuchando nombres de países lejanos. Estados Unidos, Inglaterra, Francia. No sabe aún qué significan, pero los oye siempre ligados a concesiones, minas, ferrocarriles, y al mismo apellido repetido una y otra vez. Díaz. Mientras otros niños juegan a soldados, él se queda mirando los rótulos en los barcos, intentando descifrar letras en idiomas que todavía no entiende. Hay algo magnético en esas palabras extrañas, algo que le dice, sin decírselo, que su destino no está solo en ese puerto. En la escuela, Genaro no es el más fuerte ni el más popular. Es el que llega con un cuaderno gastado y una pluma casi sin tinta, pero con una atención feroz. Se sienta atrás, silencioso, observando. Pronto, el maestro nota algo inquietante. Ese niño memoriza poemas sin que se lo pidan. Corrige discretamente errores en el mapa de 1900 la pared y formula preguntas que incomodan. ¿Por qué todo lo importante parece venir de fuera? ¿Por qué los periódicos retratan a México como un país pacificado cuando él ve guardias rurales golpeando a campesinos en las afueras? Esas preguntas no se responden en clase, se responden en las noches, con los libros viejos que Genaro consigue prestados o comprados casi a escondidas. Es en esas aulas donde aparece por primera vez una figura que, sin saberlo, se convertirá en su sombra. Se llama Arturo Molina, hijo de un comerciante que trabaja con casas extranjeras. Mientras Genaro llega sudoroso, caminando desde un barrio humilde, Arturo desciende de una carreta brillante, con cuadernos nuevos y trajes que ningún otro alumno se atreve a rozar. Arturo tiene algo que Genaro no tiene: influencia, un tío en la capital, un padre amigo de funcionarios porfiristas, conexiones con esa red invisible que decide quién asciende y quién se queda para siempre en los muelles. Desde el primer día, la competencia no declarada empieza. ¿Quién contesta mejor? ¿Quién escribe más elegante? ¿Quién impresiona más al maestro? Arturo brilla con seguridad, Genaro con precisión, y esa diferencia, tan sutil entonces, marcará sus destinos. Mientras México aparenta estabilidad bajo el orden y progreso de Díaz, las paredes de Mazatlán escuchan lamentos. Genaro, adolescente, empieza a trabajar para ayudar en casa. Pasa horas acomodando libros y periódicos en una pequeña librería cercana al puerto. Ahí, entre cajas de papel y olor a tinta fresca, su mundo se abre de golpe. Descubre periódicos de la capital que hablan de huelgas en Cananea y Río Blanco, de obreros fusilados, de un país que hierve debajo de la superficie. Lee a escritores que critican al régimen con cuidado, escondiendo la pólvora de sus ideas entre metáforas. De pronto, los barcos que veía de niño ya no son solo siluetas. Son mensajeros de un sistema en el que México suele hablar en voz baja.
o no habla. A veces, al final del día, entra Arturo a la librería, elegante, acompañado de amigos, pide libros franceses, revistas europeas, presume su francés titubeante, mira a Genaro detrás del mostrador con una mezcla de condescendencia y curiosidad. Tú deberías pensar más en hacer dinero que en poemas, Estrada. Le suelta una tarde, mientras hojea una revista parisina. Genaro sonríe, pero por dentro algo se enciende. Mientras Arturo mide su valor en monedas y nombres de ministros, él empieza a intuir que las palabras bien usadas son un tipo de poder que no se compra. Esa intuición, invisible entonces, será el arma que más tarde lo enfrentará, no solo a su rival, sino a embajadores de medio mundo. En 1910, el país por fin estalla. Las noticias llegan a Mazatlán como ráfagas. Francisco I. Madero se levanta contra Díaz. Hay levantamientos en el norte. Las vías del tren son dinamitadas. Los habitantes del puerto miran con miedo el horizonte, esperando barcos de guerra. Genaro, ya un joven formado a golpes de lectura y trabajo, siente que todo lo que había leído empieza a arder en la realidad, ve pasar soldados mal alimentados, escucha historias de campesinos que toman haciendas, de generales que cambian de bando como quien cambia de sombrero, y descubre un hecho brutal. En tiempos de revolución, la vida de un hombre puede decidirse en segundos, por una orden mal entendida, por un papel mal escrito, por una firma que nunca debió ponerse. Mientras muchos jóvenes corren a tomar un fusil, Genaro busca una pluma, no por cobardía, sino por claridad. Intuye que la violencia es solo una cara del cambio, y que, tarde o temprano, alguien tendrá que recomponer un país destrozado. Empieza a colaborar con pequeños periódicos locales, escribiendo notas, crónicas, comentarios. Su estilo es sobrio, pero cargado de imágenes. No grita, pero no se arrodilla. Eso llama la atención de algunos hombres que empiezan a moverse en las sombras de la política posporfirista. Entre ellos, un funcionario de paso por Mazatlán le lanza una frase que será un punto de quiebre. «Muchacho, con esa cabeza tú no deberías quedarte aquí. En la capital hay oficinas para gente como tú. Si no te asustan los laberintos». La Ciudad de México de la posrevolución lo recibe con una mezcla de caos y promesa. Es una urbe que todavía huele a pólvora, donde los tranvías conviven con soldados descalzos y funcionarios con trajes recién planchados. Genaro llega con una maleta pequeña y una certeza enorme. Si quiere influir en el destino del país, este es el lugar. Consigue primero empleos modestos, casi invisibles. Copista, ayudante, redactor anónimo de discursos para otros. En las noches frecuenta cafés donde escritores, periodistas y futuros políticos discuten hasta la madrugada sobre qué tipo de México quieren construir. En esas mesas, el nombre de Relaciones Exteriores empieza a sonar como una puerta estrecha pero poderosa. Quien entra ahí no solo habla por sí mismo, habla por la nación. No tarda en reaparecer el fantasma del puerto, Arturo Molina. Pero ahora ya no es el hijo del comerciante. Es un joven funcionario con traje impecable y un reloj de bolsillo que brilla más que sus ojos. Aprovechó los años de revolución para acercarse a militares triunfadores, a secretarios, a jefes de gabinete. Lo presentan en las reuniones como un muchacho con futuro, alguien que, dicen, sabrá manejar los modales diplomáticos que tanto gustan a los extranjeros. Cuando sus miradas se cruzan por primera vez en la capital, los dos fingen sorpresa, pero saben que ese reencuentro no es casualidad. Están otra vez en la misma aula, solo que ahora el salón se llama México y el maestro es la historia. Es en este contexto cuando surge la oportunidad que marcará el siguiente gran salto en la vida de Genaro. Una convocatoria interna para ocupar plazas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, puestos aún modestos, sí, pero cerca del corazón, donde se deciden las notas diplomáticas, los reconocimientos de gobiernos, los tratados que atan o liberan al país. Hay pocas plazas, muchos aspirantes y un requisito que pesa como un dictamen de juez. Un ensayo escrito, entregado en un plazo casi ridículo. Tienen apenas unos días para presentar un texto que no solo muestre dominio técnico, sino visión. Un texto que convenza a un comité que ya tiene favoritos, apellidos conocidos, y por supuesto, a jóvenes bien conectados como Arturo. La noticia cae sobre Genaro como una mezcla de desafío y amenaza. Sabe que, si falla, pasará quién sabe cuántos años más en puestos anónimos, viendo como otros, tal vez menos preparados pero mejor,
Ligados, ocupan las sillas donde se decide el destino de México ante el mundo. Sabe también que la competencia no es abstracta. Su rival de infancia presenta su candidatura con cartas de recomendación pesadas como lingotes. Para Arturo, la fecha límite es una formalidad. Para Genaro, es una carrera contra el tiempo, una cuenta regresiva que podría truncar su vocación diplomática antes de nacer. Tiene apenas 3 noches para escribir un ensayo que lo separe de la multitud, o que lo hunda en ella. Esa primera noche, el cuarto de Genaro se convierte en un campo de batalla silencioso. Sobre la mesa se amontonan libros de historia mexicana, tratados de derecho internacional y recortes de periódicos con noticias sobre la inestabilidad en América Latina. Afuera, la ciudad sigue rugiendo. Adentro, el tiempo se contrae. Cada hora que pasa sin una frase clara es un golpe a su confianza. El reloj avanza, sus ojos arden. ¿Cómo resumir en unas cuantas páginas una visión distinta de la política exterior de México? ¿Cómo hablar de soberanía sin sonar ingenuo? De dignidad sin provocar risa en quienes han hecho de la sumisión una costumbre diplomática? La segunda noche, el miedo se mezcla con una lucidez extraña. Empieza a escribir, no como un burócrata que busca ascender, sino como alguien que contempla la trayectoria de un país entero. Habla de las heridas de las intervenciones extranjeras, de las ocupaciones, de las veces en que gobiernos mexicanos fueron tratados como marionetas. Propone, tímidamente al principio, luego con mayor firmeza, que México necesita una política de principios, no de caprichos ni de presiones, un modo de relacionarse con el mundo que no cambie cada vez que en otro país hay un golpe de Estado. A medida que las ideas fluyen, las frases se vuelven más nítidas. La pluma corre, la madrugada se escurre, la tercera noche, la última, es brutal. Genaro revisa cada párrafo con obsesión, tacha palabras, reordena argumentos. Tiene la sensación visceral de que cada coma puede costarle la entrada a esa oficina, donde algún día, quizás, podría escribir algo, más que ensayos para concursos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Arturo duerme relativamente tranquilo. Su ensayo, pulcro y correcto, descansa ya en el escritorio de un intermediario que se encargará de entregarlo a tiempo. 2 visiones del país, 2 rutas hacia el poder, corriendo en paralelo hacia el mismo destierro o la misma puerta, y el plazo se acerca. A las 12 del mediodía siguiente, la secretaría cerrará la recepción de documentos, ni un minuto más. La mañana de la entrega, el cielo está cubierto como si la ciudad misma contuviera la respiración. Genaro sale con el manuscrito en mano, envuelto en una carpeta barata, pero cuidada con una devoción casi religiosa. Cada paso hacia el edificio de Relaciones Exteriores es un diálogo interno entre esperanza y miedo. Llega y se encuentra con pasillos llenos de jóvenes nerviosos, algunos con trajes costosos, otros con manos manchadas de tinta. En un rincón, Arturo conversa con un funcionario, riendo con una familiaridad que hiere. Un reloj de pared preside la sala. Faltan 15 minutos para el cierre. Sin embargo, la fila no avanza. Un problema en el registro, murmuran. El tiempo se derrite. Mientras los minutos caen como gotas pesadas, los aspirantes empiezan a inquietarse. Algunos miran su reloj, otros al techo, otros a la puerta de la oficina, donde un empleado rebusca entre papeles. Arturo, confiado, sabe que, incluso si algo sale mal, su apellido bastará para conseguir una prórroga. Genaro, en cambio, siente que cada segundo robado al reloj es un trozo arrancado a su futuro. 10 minutos, 9, 8. Al fin, la fila se mueve. Un nombre, otro. Pero cuando está a solo 2 personas del mostrador, el reloj marca las 12. El empleado mecánico anuncia: se cierra la recepción. Un murmullo de incredulidad recorre el lugar. Algunos protestan, otros dejan caer los hombros. El corazón de Genaro se detiene un instante. ¿Todo ese esfuerzo para nada? Entonces ocurre algo que él no había planeado. Un pequeño giro que parece insignificante, pero que torcerá su destino. De la oficina contigua sale un funcionario de rango medio, irritado por los gritos en el pasillo. Pide orden, mira la fila, reconoce a alguien. Y sus ojos se detienen un segundo más en el rostro cansado pero decidido de Genaro. Lo ha visto antes, en algún periódico, en alguna nota bien escrita que leyeron en voz alta en una reunión. Tal vez recuerda su nombre, tal vez solo la sensación de rigor en sus textos. Por un impulso que ni él mismo podría explicar, se acerca al empleado del mostrador y dice en voz baja: reciba todavía algunos.
No serán muchos. Solo los que estén aquí, ahora. El mostrador se reabre, y la fila avanza de nuevo. Genaro entrega su carpeta con manos temblorosas, sintiendo el peso desproporcionado de esas hojas. No sabe que, minutos después, mientras él se pierde entre la multitud en la calle, alguien en esa misma institución empezará a leer su ensayo con una mezcla de sorpresa y respeto. No sabe que las palabras que escribió al límite del cansancio resonarán con problemas que el país enfrentará en la década siguiente. Lo único que sabe, al alejarse del edificio, es que ha ganado una batalla contra el tiempo y contra la invisibilidad. La guerra, sin embargo, apenas comienza. En algún despacho, Arturo comenta con sorna que no bastan las ideas sin padrinos. En otro, un lector anónimo subraya una frase de Genaro que habla de dignidad nacional. Y en un futuro no muy lejano, en ese mismo edificio, el reloj volverá a marcar una cuenta regresiva mortal. La noche en que Genaro, ya convertido en canciller, deberá decidir, contra su viejo rival y contra las presiones del mundo, si México se arrodilla o levanta la voz. Ese futuro llega antes de lo que imagina. Unas semanas después de aquella fila interminable y del reloj cruel, un sobre amarillento aparece en la mesa de la pensión donde vive. Es del gobierno federal. Sus manos dudan un segundo, como si al abrirlo pudiera desatar una realidad de la que ya no haya vuelta atrás. Rompe el sello, despliega la hoja y lee. Ha sido aceptado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No es un gran cargo. No habrá alfombras rojas ni coches oficiales. Será apenas un oficial subalterno, un nombre perdido en un organigrama extenso, pero para él, que llegó de Mazatlán con un puñado de libros y una obstinación silenciosa, ese nombramiento es el primer eslabón de una cadena que aún no alcanza a ver. Los primeros días en la Cancillería huelen a tinta, papel húmedo y polvo de archivo. El edificio, con sus pasillos interminables y sus puertas cerradas, parece un laberinto construido para que solo unos pocos encuentren la salida hacia las alturas. A Genaro lo asignan a una oficina que casi nadie nota. Análisis de prensa extranjera y archivo de notas diplomáticas antiguas. Es, en apariencia, un rincón aburrido, lejos de las grandes decisiones, pero ahí, entre legajos olvidados y periódicos de París, Londres, Washington y Buenos Aires, empieza a entender la verdadera dimensión del poder. No son solo cañones y ejércitos, sino palabras enviadas a tiempo, o demasiado tarde. Cada mañana, su tarea tiene una cuenta regresiva precisa. Los cables llegan con la primera luz, fatigosos, llenos de abreviaturas. Antes del mediodía, debe resumir lo que el mundo dice de México en una cuartilla clara, corta, incisiva. Si se equivoca, si minimiza una crisis o exagera una frase descuidada de un ministro extranjero, puede provocar que sus superiores reaccionen tarde o mal. Es un trabajo de cirujano bajo presión. A su alrededor, otros empleados bostezan, se quejan del sueldo, dejan los expedientes para mañana. Genaro, en cambio, siente que cada titular, cada crítica, cada elogio fugaz, es una pieza de un rompecabezas que debe armar antes de que el país despierte. Una tarde, mientras revisa diarios franceses, encuentra un artículo que destila veneno contra México. El texto, escrito con elegante desprecio, insinúa que el gobierno mexicano no es confiable, que los inversionistas deberían buscar otros destinos, que aquí la vida humana vale poco. No hay insulto directo, pero las insinuaciones son filosas. El informe que le piden debe estar listo en 2 horas. 2. Con esa ventana mínima, decide algo arriesgado. No limitarse a traducir el tono, sino desnudar la intención. Redacta un análisis que no solo enumera las frases clave, sino que advierte las consecuencias si la Cancillería guarda silencio. Propone incluso un breve comunicado de respuesta. Su jefe lee el informe con el ceño fruncido, hace una mueca, pero no de disgusto. Es sorpresa. Está acostumbrado a reportes grises, mecánicos. Lo que tiene delante es otra cosa. Un texto que muestra que ese muchacho no solo lee, interpreta. 1 hora después, el comunicado sugerido por Genaro, retocado apenas, sale en forma de nota oficial. Días más tarde, el mismo periódico que los había tratado con desdén, publica una rectificación tímida. En el edificio de Relaciones Exteriores, casi nadie sabe que el giro se debe a la pluma de un joven archivista sin corbatas elegantes. Pero alguien se fija. Alguien siempre se fija. Ese alguien aparece una mañana con pasos firmes. Es un subsecretario,
hombre de bigote recortado y mirada inquisitiva, pregunta por el señor Estrada. Genaro piensa por un segundo que algo ha salido mal. Lo llaman a un despacho donde las paredes están cubiertas de mapas. El subsecretario, sin rodeos, le lanza una frase que lo descoloca. Necesitamos gente que piense rápido. Los cables no esperan. ¿Está dispuesto a trabajar noches enteras si hace falta? No hay promesas de ascenso inmediato, pero sí algo más valioso. La puerta hacia el círculo, donde se redactan las primeras versiones de las notas que el canciller firma. Acepta sin dudar. Otra cuenta regresiva comienza. Mientras tanto, la vida política de México es una montaña rusa. Ha caído Díaz. Ha sido asesinado Madero, la sombra de Victoriano. Huerta pesó como una noche larga, y ahora, con Venustiano Carranza, y luego con Álvaro Obregón, el país intenta reinventarse. Cada cambio de presidente significa, en la práctica, una ruleta de nombres en los ministerios. Muchos empleados hacen maletas en silencio, temiendo que el nuevo jefe quiera gente de confianza. Genaro vive cada transición como un examen implícito. ¿Resistirán sus méritos a la marea de favoritismos? Cada nuevo canciller que llega trae su propio equipo, su propio estilo. Unos se impresionan con las formas, otros con resultados. Y como si el destino disfrutara de los reencuentros incómodos, Arturo Molina reaparece de pronto en ese escenario inestable. Un día, Genaro lo ve atravesar el patio central del edificio con un paso seguro. El mismo aire de superioridad de la época escolar, reforzado ahora por un traje perfecto y un portafolios de cuero fino, ha conseguido, gracias a recomendaciones, un puesto directo en un área más visible. La sección encargada de las relaciones con Estados Unidos, donde los reflectores arden, ahí está Arturo. Donde el trabajo duro se hace en silencio, ahí está Genaro. Dos rutas, un mismo laberinto. El primer choque serio entre ambos no tarda. Es 1914. La noticia corrió como pólvora. Tropas estadounidenses han ocupado el puerto de Veracruz. En cuestión de horas, los cables llenan la Cancillería con versiones, exigencias, amenazas veladas. El gobierno mexicano, debilitado, debe responder con extremo cuidado. Una frase mal medida puede echar gasolina al fuego. Se convoca a una reunión urgente. Hay que redactar un mensaje que será enviado a varias cancillerías del mundo, explicando la posición de México. Tienen una noche, solo una. Y de esa noche depende si el país aparece ante el mundo como víctima, provocador o simple caos. En la sala de reuniones el aire es espeso. Hay tazas de café frío y ceniceros repletos. El canciller, los subsecretarios y algunos asesores ocupan la mesa central. En un extremo, casi a la sombra, están dos figuras jóvenes. Genaro, con sus papeles ordenados y ojos fatigados, y Arturo, con pluma nueva y gesto confiado. El canciller lanza el reto. Señores, necesitamos un borrador en 3 horas. 3. Quien tenga algo sólido, lo pone aquí y lo trabajamos. La rivalidad de años se condensa de golpe en ese plazo absurdo. Arturo sonríe como quien está ante un examen cuyo resultado ya conoce. Genaro siente el viejo temblor en la mano, el mismo de la noche del ensayo. Pero ahora no hay concurso, sino país en juego. Arturo se levanta primero y se encierra en un despacho contiguo. Tiene práctica en escribir lo que los extranjeros quieren leer. Frases corteses, condenas medidas, promesas de cooperación que suenan bien en los salones diplomáticos. Genaro, en cambio, mira un mapa de México clavado en la pared y piensa en Veracruz, en su puerto tomado, en los cadáveres que comienzan a amontonarse en las playas. Empieza a escribir sin adornos. Habla de soberanía, de agresión injustificada, de la larga historia de intervenciones que han tratado a México como un patio trasero, pero también sabe que si solo grita indignación, nadie escuchará. Necesita equilibrio entre dignidad y prudencia, y lo necesita ya. Las horas vuelan. Cuando el reloj marca la medianoche, los dos entregan sus borradores. El de Arturo es impecable, pulido, diplomático hasta la esterilidad. No molesta demasiado a nadie, no incomoda a los inversionistas, no compromete nada. Es, en suma, lo que se ha hecho siempre que el país teme perder favores. El de Genaro es distinto. Firme, sobrio, con una memoria histórica que duele. No es un panfleto patriótico. Es un recordatorio de que México no puede seguir aceptando que se le humille cada vez que una potencia se irrita. El canciller los lee en silencio, mientras los demás contienen el aliento. En la mirada de Arturo brilla la seguridad de quien cree tener la ventaja.
Genaro, en cambio, se prepara para que su propuesta sea archivada como demasiado idealista. Entonces ocurre el primer giro inesperado. Un asesor viejo, de esos que han visto caer gobiernos y saben leer entre líneas, toma la palabra, dice que el texto de Arturo puede evitar problemas inmediatos, sí, pero a costa de enviar al mundo el mensaje de que México tragará cualquier afrenta con tal de no incomodar. El de Genaro, en cambio, aunque más arriesgado, podría devolverle al país algo que ha perdido desde hace décadas: el respeto. El canciller, presionado por la urgencia de enviar la nota antes del amanecer, tiene que decidir en cuestión de minutos, elige una vía intermedia. Toma como base el texto de Genaro, suaviza algunas expresiones, quita un par de frases demasiado directas, y lo adopta como la posición oficial. Arturo aprieta los dientes pero sonríe. Está acostumbrado a perder pequeñas batallas para ganar guerras largas. Sabe que los embajadores poderosos no verán con buenos ojos esa nota, y apuesta a que, más temprano que tarde, llamarán a cuentas a quienes la redactaron. Para él, el riesgo calculado es una jugada estúpida. Para Genaro, en cambio, es la primera vez que su visión traspasa los muros del archivo y llega a las mesas donde se reparte el respeto o el desprecio internacional. Sin saberlo aún, en esa noche de Veracruz se dibuja la línea divisoria entre dos modos de entender la diplomacia mexicana. Los años siguientes son un desfile de antes de esa noche, antes de la pluma temblando sobre el papel y los embajadores esperando una señal. Hay otra escena, menos conocida pero igual de decisiva. Una hoja mecanografiada con una lista de nombres y solo unas cuantas plazas disponibles. Días después de aquel caos en la ventanilla, alguien en la Secretaría de Relaciones Exteriores lee los ensayos finalistas. La mayoría son correctos, obedientes, llenos de frases hechas, y de pronto uno salta como si ardiera. El de un tal Genaro Estrada, un joven delgado de Mazatlán que se atreve a escribir que México no puede seguir pidiendo permiso para existir. Los dictaminadores se miran incómodos, algunos fruncen el ceño ante palabras como dignidad, memoria histórica, no intervención. Otros, cansados de la mediocridad, sienten que por fin alguien habla claro. Uno de ellos deja caer la frase que abrirá una puerta y cerrará muchas otras. Este muchacho puede resultar peligroso, pero lo necesitamos adentro, no afuera. Semanas después, en un pasillo con eco y olor a tinta, un mensajero llama su nombre. Genaro abre el sobre con manos sudorosas y por un instante el mundo se detiene. Aprobado. No es solo un empleo, es la llave al corazón del laberinto. El primer impacto al entrar a relaciones exteriores es físico. Pasillos infinitos, retratos de hombres de barba y bigote que han negociado guerras, traiciones y treguas, mapas con líneas que explican cómo se partió el país, cómo se cedieron territorios por la paz. En esos muros cuelga la memoria de derrotas tan pulcras que duelen más que una balacera. A Genaro le asignan un escritorio modesto, casi escondido entre archivadores. Desde ahí, sin embargo, escucha conversaciones que no aparecen en los periódicos. Rumores sobre préstamos condicionados, presiones de embajadas, telegramas que pueden tumbar o sostener un gobierno en cuestión de horas, y como si el destino se divirtiera con él, en una de sus primeras reuniones internas, escucha un comentario en voz baja. Dicen que entró también el hijo de Molina, el de Mazatlán, Arturo. No tarda en verlo, impecable, moviéndose por los pasillos como si siempre hubiera pertenecido ahí. Saluda de mano a todos, recuerda nombres, sabe exactamente a qué puerta tocar y a qué jefe llamar mi general o señor licenciado. Cuando se cruzan, el saludo es cortés, casi cordial, pero debajo de ese «qué sorpresa verte aquí» hay una verdad dura. Los dos han entrado a la misma arena, solo que uno con espada prestada y el otro con un lápiz afilado hasta el extremo. Los años posteriores son un carrusel de gobiernos y crisis. En la superficie, México intenta reconstruirse tras la revolución. Debajo, el país late con un miedo viejo, el miedo a que, en cualquier momento, las potencias decidan que este gobierno sí es legítimo y el siguiente no. Genaro, desde su escritorio, ve pasar telegramas que congelan la sangre, notas en inglés, francés, alemán, en las que se discute si se reconoce o no a tal presidente, a tal junta militar, a tal caudillo en Centroamérica. Descubre algo brutal. A veces, la diferencia entre gobierno respetado y banda de rebeldes la deciden 3 o 4 hombres reunidos, en un salón con cortinas pesadas en Washington o Londres.
En una tarde gris, le asignan revisar un archivo sobre la intervención estadounidense en Veracruz, de 1914. Las fotos son pequeñas, granuladas, pero las imágenes son un golpe directo al estómago. Marines descendiendo de barcos relucientes, cuerpos en el muelle, banderas extranjeras ondeando en territorio mexicano. Entre los documentos encuentra cartas de ciudadanos que escriben desesperados a la Secretaría. ¿Quién nos defiende? ¿Quién responde por lo que nos hicieron? No hay respuesta clara, solo notas diplomáticas llenas de cortesías que intentan, inútilmente, vestir la humillación con frases elegantes. Esa noche, Genaro vuelve a casa con una idea clavada como espina. Si México no decide cómo se presenta ante el mundo, otros lo seguirán, retratando como un país al que se le puede disparar y luego enviar una disculpa. Mientras él se sumerge en archivos, Arturo escala con velocidad, lo ven acompañando a delegaciones, sirviendo café en reuniones clave, susurrando consejos a jefes que aprecian su habilidad para quedar bien con todos. En una recepción con diplomáticos, un alto funcionario, entre copas, suelta una broma que no lo es. En esta secretaría hay dos tipos de gente, los que trabajan y los que avanzan. Molina es de los segundos. La frase llega a oídos de Genaro como un eco envenenado. Él pertenece sin duda al primer grupo, el de quienes redactan borradores, preparan informes, proponen argumentos que otros firmarán, pero incluso desde esa trinchera gris, su nombre empieza a circular. Algunos jefes, cansados de notas ambiguas, le piden que revise los textos antes de enviarlos. Lo que empieza siendo una corrección de estilo se convierte en algo más profundo. Genaro cambia verbos, elimina adjetivos serviles, inserta frases pequeñas, casi invisibles, que insinúan una postura más firme. México expresa su expectativa de trato respetuoso y recíproco. El gobierno mexicano reitera su derecho soberano a decidir su propia organización interna. Son líneas discretas, enterradas entre fórmulas de cortesía, pero quien sabe leer, entiende. Alguien desde adentro está empujando una lógica distinta. La primera gran prueba llega con un plazo tan brutal como absurdo. Un país centroamericano vive un golpe de estado relámpago. En 3 días ha habido un presidente, luego otro, luego una junta. Las potencias exigen que México defina a cuál de todos reconoce antes del amanecer del día siguiente, porque una conferencia internacional está por celebrarse y necesitan una lista ordenada de gobiernos legítimos. La orden baja por el edificio como una orden de evacuación. Antes de la medianoche debe prepararse un borrador de nota que deje clara la postura mexicana. Arturo, ahora jefe de un pequeño departamento, acapara la tarea y reúne a su equipo. Saborea la oportunidad. Una nota bien recibida por las embajadas podría catapultarlo, pero algo falla. El borrador que Arturo redacta es impecablemente cortesano y peligrosamente servil. Habla de alinearse con la comunidad internacional, de respetar las decisiones de los gobiernos amigos. En realidad, lo que hace es seguir al pie de la letra la postura de Washington. Cuando el documento sube a un despacho superior, un subsecretario frunce el ceño. Molina, esto parece traducido, no escrito. Le falta México. La nota regresa con anotaciones en rojo. El tiempo corre. Faltan menos de 4 horas para el límite. En un gesto que mezcla urgencia e instinto, el subsecretario llama a última hora a un hombre que muchos solo conocen por sus informes, prolijos. Traigan a Estrada. Genaro llega con los ojos cansados y la corbata mal acomodada, pero con la cabeza extremadamente lúcida. Le ponen el borrador enfrente, le señalan el reloj, tiene hasta las 11. No podemos quedar mal ni con ellos, ni con nosotros mismos. Es un encargo envenenado. No hay tiempo para teorizar, solo para decidir. Genaro lee, tacha, reescribe. Sabe que aquella nota no cambiará el mundo, pero sí mostrará hasta qué punto México se atreve a pensar por sí mismo. En lugar de listar simpatías o antipatías hacia los golpistas, insiste en una idea. México no entra a juzgar la legitimidad de ese gobierno. Se limita a mantener o retirar sus relaciones según sus intereses y principios, sin hacer de ello un espectáculo. La frase es tímida aún, embrionaria, pero late algo nuevo en ella. Cuando entrega el texto, el reloj marca las 10:58. El subsecretario lo lee en silencio, luego dice solo, «Esto, sí». La nota sale, casi sin que nadie más se entere. Al día siguiente, mientras la prensa internacional se desgarra debatiendo quién es o no presidente legítimo en aquel país,
La respuesta de México pasa casi desapercibida, casi. En una embajada extranjera, un consejero subraya el párrafo central y anota al margen: ojo con estos mexicanos, están buscando otra manera de jugar este juego. Arturo se entera de que el borrador final no fue el suyo cuando un compañero, sin malicia, le pregunta: ¿viste los cambios que hizo Estrada? Le quedó mejor, ¿no? El comentario lo atraviesa como un cuchillo. Desde entonces, su sonrisa hacia Genaro pierde algunos grados de calidez. La competencia silenciosa se transforma en rivalidad abierta. Aunque pocos sean capaces de ponerle nombre, con el tiempo los ascensos llegan, pero no al ritmo de las recomendaciones, sino al de los resultados. Genaro pasa de redactor a jefe de sección, luego a director. En paralelo, su vida literaria crece. Publica ensayos sobre la independencia, rescata textos coloniales, escribe sobre la identidad mexicana como si en cada página estuviera también ensayando una declaración de principios diplomáticos. Para él, no hay fronteras claras entre la literatura y la política exterior. Ambas son formas de decirle al mundo quién eres y quién te niegas a ser. La década de 1920 lo expulsa fuera de las paredes de la Secretaría y lo lanza al mundo. Lo nombran representante en misiones en Sudamérica, luego embajador, Montevideo, Río de Janeiro, La Habana. Nombres que para otros son destinos exóticos, para él se convierten en espejos. Ve cómo los diplomáticos europeos tratan a las naciones latinoamericanas con una mezcla de condescendencia y cálculo frío. En reuniones nocturnas escucha chistes sobre repúblicas bananeras, comentarios sobre gobiernos que durarán lo que tarde en llegar el siguiente caudillo. Observa algo que lo inquieta. Muchas cancillerías del continente aceptan ese rol, mendigando reconocimientos, cambiando de postura. Según el embajador más poderoso de turno, una noche en Río, durante una tormenta tropical que hace vibrar los cristales del edificio consular, recibe un telegrama urgente de la Ciudad de México. De nuevo, un golpe de estado relámpago en un país vecino. De nuevo la pregunta: ¿reconoce México al nuevo gobierno? Esta vez, Genaro es quien debe responder de inmediato desde el extranjero. La presión viene de todos lados. La delegación británica deja caer una recomendación amistosa. La estadounidense, una advertencia envuelta en sonrisas, tiene unas cuantas horas para preparar una respuesta que será cablegrafiada a la capital. En la soledad de su despacho, con el ruido de la lluvia como metrónomo, Genaro siente por primera vez el vértigo absoluto del tiempo diplomático. Decisiones que deben tomarse en horas, pero que comprometen décadas. Esa noche no logra imponer del todo su postura. La respuesta que manda, aunque más cuidadosa que la de otros países, todavía juega el juego del reconocimiento como premio o castigo. Al enviar el telegrama, siente un nudo en la garganta. No es solo cansancio, es la intuición de que ha cedido demasiado. Esa frustración lo perseguirá como un fantasma, alimentando, en silencio, la convicción de que tiene que existir una fórmula distinta. Mientras tanto, en México, Arturo sigue moviéndose con habilidad de serpiente entre cambios de presidentes, rebeliones sofocadas y pactos frágiles. Cuando Plutarco Elías Calles construye el poder tras bambalinas, Arturo se acerca lo suficiente para ser útil, pero no tanto como para quemarse. Aprende a anticipar qué quiere oír cada jefe y se vuelve experto en diseñar notas que suenen bien en Washington y Londres. Para muchos, él encarna el modelo del diplomático moderno. Elegante, flexible, siempre dispuesto a entrar en razón cuando las potencias aprietan. En 1930, la silla presidencial la ocupa Pascual Ortiz Rubio, un hombre presionado desde dentro por el llamado jefe máximo, Calles, y desde fuera por gobiernos que aún miran a México con recelo por sus políticas revolucionarias. El país necesita estabilizarse, ganar respeto sin perder la soberanía conquistada a balazos. La Secretaría de Relaciones Exteriores se vuelve un campo minado. Se discuten préstamos, reclamaciones petroleras, fronteras, pero también algo menos visible y más venenoso: la costumbre internacional de medir la validez de los gobiernos mexicanos como si fueran productos de temporada. Es en ese contexto cuando estalla la disputa silenciosa por un cargo clave: la Cancillería. En los pasillos de la política se rumora que Arturo Molina es el candidato ideal para muchos. Ha cultivado amistades, habla idiomas, conoce las formas, se mueve como si el nombramiento fuera una formalidad. Hasta se murmura que ya mandó a planchar un traje nuevo para la ceremonia.
Genaro, por su parte, no hace campaña, sigue trabajando, escribiendo, enviando informes desde el extranjero, pero sus textos han llegado a oídos que pesan. Algunos militares y políticos empiezan a verlo como alguien que no solo entiende los tratados, sino que piensa el lugar de México en el mundo con una profundidad rara. La decisión se cocina en reuniones discretas. Calles teme un canciller que se arrodille demasiado, porque eso lo debilitaría ante los sectores nacionalistas. Ortiz Rubio teme un canciller que provoque a las potencias, porque eso podría hundir aún más la economía. En medio de esas tensiones, alguien pone sobre la mesa un expediente. Genaro Estrada, un hombre que ha sabido ser firme sin ser estridente, que en sus notas defiende principios sin hacer poses de caudillo. La sorpresa golpea a muchos cuando, contra los pronósticos, la noticia se filtra. El nuevo secretario de Relaciones Exteriores no será el diplomático de salón, sino el escritor de silencios afilados. Para Arturo, la noticia es una humillación disfrazada de invitación. Le ofrecen un cargo elevado dentro de la misma secretaría, pero subordinado a Genaro. En público acepta con sonrisa diplomática, en privado mastica la derrota con rabia fría. Es ahí donde el conflicto deja de ser solo una competencia de expedientes y se convierte en algo más oscuro. Una lucha por el alma. De la política exterior mexicana, los primeros días de Genaro como canciller son una carrera contra un reloj invisible. Descubre que no solo hereda escritorios y expedientes, hereda compromisos, ambigüedades, promesas hechas por otros en su nombre. Cada carpeta que se abre es una cuenta regresiva en marcha. Hay una en particular que late como un artefacto explosivo. La forma en que México reconoce o deja de reconocer gobiernos extranjeros. En los últimos años, el país ha sido observado, evaluado, casi calificado por las potencias, según a quien saluda primero, y pocos recuerdan que esa misma lógica fue usada antes para deslegitimar gobiernos mexicanos. Una tarde, en una reunión interna, un asesor le explica con naturalidad: «Señor canciller, lo que hacemos es simple. Cuando un gobierno nos gusta o conviene, lo reconocemos. Cuando no, lo desconocemos. Así se ha hecho siempre». Genaro escucha en silencio. Enfrente de él, sobre la mesa, hay informes sobre dictaduras latinoamericanas, golpes respaldados por banqueros, juntas militares, que prometen orden y estabilidad. Sabe que, si México sigue jugando ese juego, acabará siendo cómplice, directa o indirectamente, de represiones que algún día saldrán a la luz. Es entonces cuando el tiempo deja de ser una abstracción y se convierte en amenaza concreta. Corre el año de 1930 y el continente hierve. En varios países se rumoran conspiraciones, golpes inminentes. Las embajadas extranjeras presionan para que México adopte una postura clara y alineada. Un cable llega de Europa, otro de Estados Unidos, otro de Sudamérica. Todos preguntan lo mismo, con matices distintos. Cuando caiga o surja el próximo gobierno en la región, ¿qué hará México? ¿Se sumará al coro de quienes otorgan certificados de legitimidad? ¿O se quedará callado, pagando el costo del aislamiento? En una reunión tensa, Arturo propone la ruta sencilla. Podemos mantener el sistema actual, Genaro. Reconocemos solo a los gobiernos que compartan nuestros principios. Eso nos da margen de maniobra y nos gana simpatías. Lo dice con voz razonable, casi pedagógica, pero debajo hay un mensaje más crudo. Doblémonos donde haya que doblarse. Genaro mira el reloj sobre la pared. La aguja de los minutos da vueltas con una indiferencia insoportable. Sabe que no tiene meses para filosofar. La realidad se encargará de obligarlo a decidir, tal vez en cuestión de horas, cuando estalle la próxima crisis. Esa noche, cuando las luces de la ciudad parpadean como si respiraran al unísono, Genaro entra solo a su despacho. Es la misma oficina con la que abríamos esta historia, pero ahora la vemos desde dentro de su cabeza. Sobre la mesa lo esperan cables urgentes, borradores de notas, informes de Arturo recomendando prudencia, es decir, sumisión. Sabe que antes de que amanezca, debe tener algo más que palabras bonitas. Necesita una postura capaz de responder no solo a una crisis, sino a todas las que vendrán. En el silencio espeso de la madrugada, mientras la ciudad duerme y las potencias no, Genaro comprende que el reloj no marca solo horas, marca décadas de humillaciones, invasiones, imposiciones disfrazadas de cortesía diplomática. Tiene menos de 24 horas para hacer algo que nadie ha hecho: romper con la lógica del reconocimiento como arma política y proponer en su lugar un principio que proteja a México.
incluso de sus propios temores. Afuera, en alguna oficina cercana, Arturo prepara su propio texto. Una nota cuidadosamente calculada para no incomodar a nadie poderoso. Adentro, frente a la lámpara encendida, Genaro se sienta, toma la pluma y mira el primer folio en blanco. Sabe que lo que escriba esa noche podrá convertirlo en héroe silencioso o en culpable visible de un choque con las potencias. La tinta toca el papel. Una frase se dibuja, vacilante al principio, luego con una firmeza que lo sorprende incluso a él. No lo sabe aún, pero está dando los primeros trazos de algo que, años después, los libros llamarán Doctrina Estrada, y mientras el reloj avanza hacia el amanecer, el país entero, sin saberlo, espera la respuesta de ese hombre que pelea, a contrarreloj, contra las sombras de la historia y contra el proyecto impecable, seductor y peligroso de su viejo rival. Esa madrugada, mientras medio continente duerme, un solo adjetivo mal puesto puede costarle a México más que una batalla perdida. En la mesa de Genaro, las hojas en blanco parecen mirarlo con la misma exigencia que los cañones apuntando a Veracruz años atrás. Él lo sabe. Si cede al miedo, si escribe una nota más para quedar bien con las potencias, el país seguirá encadenado a la misma lógica que lo humilló durante décadas. Si se atreve a romperla, puede desatar una tormenta diplomática capaz de aplastarlo en cuestión de días. No hay ejército que lo respalde, no hay muchedumbres en la calle, solo hay tinta, argumentos y un reloj que avanza. Las primeras frases nacen tímidas. El gobierno de México no considera necesario. Tacha. El gobierno de México estima inconveniente. Tacha otra vez. No le basta con decir no. Tiene que inventar un cómo. En una esquina de la hoja escribe, casi como un recordatorio íntimo: no somos jueces del mundo. Esa idea lo golpea con fuerza. ¿Con qué derecho un país, el suyo o cualquier otro, reparte certificados de legitimidad a gobiernos ajenos como si entregara premios de conducta? Y al mismo tiempo, ¿cómo proteger a México de que otros sigan haciendo lo mismo con él? La pluma empieza a correr con mayor seguridad. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos se ha venido apartando, y se apartará en lo sucesivo, de la práctica de reconocer o no reconocer gobiernos extranjeros. Ahí está el corazón del desafío. Renunciar, voluntariamente, a un arma de prestigio para no ser cómplice de su uso. En lugar de eso, propone algo distinto. México decidirá si mantiene o retira a sus representantes según sus propios intereses y principios, sin convertir cada cambio de gobierno en un espectáculo moral. No dará bendiciones ni lanzará condenas públicas. Actuará, en silencio. A medida que las frases encuentran su lugar, la tensión no disminuye, se transforma. Cada párrafo es un equilibrio precario entre firmeza y prudencia. Genaro recuerda los archivos de Veracruz, las fotos de marines en el puerto, las cartas de mexicanos preguntando quién los defendía. Recuerda también las notas serviles que leyó, esas que hablaban de comprensión hacia quienes habían disparado primero. Esa memoria le impide suavizar demasiado el texto. No escribe para que lo aplaudan en salones elegantes. Escribe para que, si algún día vuelven a ocupar un pedazo de México, nadie pueda decir que el país se acostumbró a agachar la cabeza. Del otro lado del pasillo, en una oficina donde la luz también sigue encendida, Arturo revisa su propio borrador. En su versión, México se reserva el derecho soberano de reconocer o desconocer gobiernos según su afinidad con los principios democráticos. Suena noble, casi heroico. Pero en la práctica, esa fórmula deja abierta la puerta para que bajo la máscara de los principios se escondan las presiones económicas y las simpatías personales. Arturo sabe que los embajadores de ciertas potencias leerían su nota con aprobación. Sabe también que un canciller que incomoda poco suele durar más. Cuando el reloj marca las 4 de la mañana, Genaro relee su texto completo. No hay grandes discursos, no hay alarde patriótico. Hay, en cambio, una decisión seca. México dejará de otorgar reconocimientos como premio o castigo, y exigirá, implícitamente, que los demás hagan lo mismo con él. Se recuesta en la silla, siente el cansancio clavado en la nuca. Podría suavizarlo un poco más. Podría insertar una frase que calme a los más temerosos, pero el tiempo se agota. A las 8, la nota debe estar lista para circular entre el presidente, Calles y unos cuantos consejeros clave. Si duda ahora, todo se desmorona. A primera hora, el edificio de la Cancillería despierta con una electricidad extraña. Hay más pasillos iluminados, más puertas entreabiertas.
En la sala principal, el presidente Ortiz Rubio, pálido por las presiones de dentro y fuera, escucha las distintas propuestas. Arturo expone la suya con voz segura, casi didáctica, rodeado de funcionarios que asienten. Habla de armonía con la comunidad internacional, de flexibilidad, de defensa de la democracia. Sus palabras suenan impecables. Luego, casi sin adornos, Genaro entrega su borrador, no hace discursos, solo pide que lo lean con calma. El silencio que sigue es espeso. Calles, el jefe máximo, recorre las líneas con el ceño fruncido. Él, que ha doblado y retorcido instituciones a su antojo, encuentra ahí algo que le resulta útil y peligroso al mismo tiempo. Útil, porque la doctrina propuesta le da a México una posición de dignidad frente a las potencias, sin necesidad de gritar. Peligrosa, porque limita la posibilidad de usar el reconocimiento como herramienta de presión cuando un gobierno vecino resulta incómodo. Ortiz Rubio, por su parte, teme el costo inmediato. ¿Qué dirán las embajadas? ¿Cómo reaccionarán los periódicos extranjeros? La discusión sube de temperatura. Algunos asesores se alinean con Arturo. Acusan el texto de Genaro de abstracto, de poco práctico. Otros, menos ruidosos, señalan una verdad que nadie puede borrar. México ha sufrido demasiado por las decisiones de reconocimiento, tomadas lejos de sus fronteras. ¿De verdad quiere ahora colocarse en el mismo pedestal que sus antiguos verdugos? El tiempo apremia. Hay cables pendientes, embajadores esperando una respuesta, un clima internacional tenso. No pueden postergar la decisión semanas, la necesitan hoy, ahora. Entonces ocurre el giro que nadie esperaba. Un general, poco dado a las sutilezas jurídicas, pide la palabra. No le importan los matices diplomáticos, pero ha peleado en la revolución y tiene memoria larga. Cuando nos levantamos contra Díaz, cuando se alzó Madero, cuando se alzó cualquiera, dice, ¿quién decidió si éramos gobierno o bandidos? Ellos. Allá afuera, ¿vamos a seguir jugando ese juego? Señala el texto de Genaro con el índice. Esto nos quita un arma, sí. Pero también les quita a ellos el pretexto para meterse. Su apoyo, inesperado, inclina la balanza. Ortiz Rubio mira a Calles. Calles, a su vez, mide en segundos la conveniencia política, sabe que si la doctrina de Genaro sale mal, habrá un responsable claro, el canciller, pero si sale bien, podrá presentarse ante la historia como el hombre bajo cuyo mando México dejó de mendigar reconocimientos. Asiente apenas. Que salga la nota, dice, con un par de ajustes de forma, pero que salga. Arturo baja la mirada un instante, lo justo para que la derrota no se note demasiado. Genaro siente un nudo en el estómago. Ha ganado la decisión principal, pero la verdadera prueba apenas empieza. La noticia corre por las embajadas como un rumor intrigante. México anuncia que ya no reconocerá ni desconocerá gobiernos, que se limitará a mantener o retirar sus representantes sin jugar al juez moral. Algunos diplomáticos europeos encogen los hombros. Lo ven como una excentricidad latinoamericana más. Otros, en cambio, toman nota con preocupación. Si la postura mexicana prende en otros países de la región, la capacidad de las grandes potencias para premiar o castigar gobiernos mediante el reconocimiento se reduce. En oficinas discretas de Washington se subrayan párrafos, se redactan informes explicando la novedad. Se trata de una doctrina peligrosa, escribe un consejero. Les da margen para desentenderse de nuestras expectativas. El primer examen práctico llega antes de lo previsto. En un país vecino, un levantamiento militar derroca a un presidente débil y entroniza a un general rodeado de acusaciones de brutalidad. Las potencias, molestas por la inestabilidad, se dividen. Unas se apresuran a reconocer al nuevo régimen, otras lo condenan públicamente. Los periodistas preguntan en Ciudad de México con insistencia: ¿y qué dice el gobierno mexicano? ¿Lo reconoce o no? Los aliados de Arturo huelen la oportunidad. Le susurran a Genaro que, por esta vez, haga una excepción. Podemos decir que no lo reconocemos mientras se calma el polvo. Nadie nos culpará. En una reunión tensa, la escena parece repetirse. Papeles sobre la mesa, relojes corriendo. Arturo argumenta que no reaccionar con una condena clara será leído como complicidad. Genaro escucha, pero ve la trampa. Si ceden ahora, si vuelven al viejo lenguaje de reconocimientos selectivos, la doctrina nacerá muerta. Explica que la posición mexicana no significa indiferencia moral. Significa no convertir esa moral en un instrumento de reconocimiento que otros han usado para intervenir. Propone una salida coherente con sus propios principios.
mantener relaciones a nivel mínimo, sin pronunciamientos grandilocuentes, y ejercer presión a través de foros multilaterales, no mediante certificados de legitimidad, el tiempo apremia. Los cables de corresponsales extranjeros ya están redactados, listos para llenar el vacío con interpretaciones si México calla demasiado. Genaro se encierra media hora en su despacho, media hora que se siente como un minuto, redacta una nota breve, seca, que confirma la nueva postura. México no se pronuncia sobre la legitimidad del régimen, pero ajusta la presencia de sus representantes, de acuerdo con el curso de las relaciones bilaterales. No hay reconoce ni desconoce, hay actos, no declaraciones. Cuando la nota se publica, muchos lectores no perciben el alcance del gesto, pero en las cancillerías profesionales el mensaje es inequívoco. México se mantiene en su línea, incluso bajo presión. El siguiente giro llega desde el sur, de manera inesperada. Un grupo de académicos y políticos de varios países latinoamericanos envía cartas de apoyo a la Cancillería mexicana. En ellas felicitan la nueva postura y la describen como un paso hacia la verdadera igualdad entre naciones. Algunos periódicos de Montevideo, Buenos Aires y Santiago publican editoriales elogiosos, preguntándose si no ha llegado la hora de que toda América Latina deje de jugar el juego de los reconocimientos al ritmo de Europa y Estados Unidos. Por primera vez, Genaro ve algo que no había previsto por completo. Su doctrina no solo protege a México, ofrece un refugio conceptual a otros gobiernos que también se sienten juzgados desde fuera. Arturo, sin embargo, no se rinde. Si no puede derrotar la doctrina en el escritorio, intentará desgastarla en los pasillos. Empezará, como siempre, por donde duele, el miedo. Susurra a políticos inseguros que esa postura puede aislarnos, que las potencias interpretarán el silencio mexicano como desdén, que el país se arriesga a ser dejado fuera de negociaciones importantes. En una recepción privada, deja caer, en tono casi casual, que la Cancillería se está llenando de literatos, que se confunde la claridad poética con la eficacia diplomática. No menciona a Genaro por nombre, pero todos entienden la alusión. En paralelo, las exigencias del cargo multiplican la presión sobre el cuerpo del canciller. Las noches sin dormir, los cables urgentes, las reuniones interminables comienzan a dejar huellas, dolores de cabeza persistentes, una tos que aparece en momentos inoportunos, una fatiga que no se alivia ni siquiera con los pocos días de descanso que le ofrecen, pero Genaro se obliga a seguir. La doctrina que lleva su apellido se ha convertido en algo más que un texto. Es una prueba viviente de que México puede pensar por sí mismo, y mientras esa idea no termine de asentarse en la práctica cotidiana, él siente que no tiene derecho a bajar el ritmo. Una crisis distinta, esta vez en Europa, pondrá a prueba su coherencia de forma brutal. Un régimen autoritario, ascendente y temido, busca desesperadamente el reconocimiento internacional para legitimarse. Algunos países sucumben rápidamente, otros dudan, pero terminan inclinándose. Llegan a México invitaciones discretas. Si el gobierno mexicano da un gesto de cercanía, podría obtener concesiones comerciales valiosas. En el Congreso, ciertos diputados presionan. ¿Vamos a ser los últimos en adaptarnos al nuevo mapa del poder? Arturo ve en esta disyuntiva una oportunidad dorada. Propone, con tono razonable, un reconocimiento de facto, pero no de jure. Un juego de palabras que encubre el regreso a las viejas prácticas. El dilema no puede posponerse. Empresas nacionales piden acceso a mercados. Banqueros susurran cifras. Embajadas insinúan beneficios. El presidente busca en Genaro una respuesta que no le cierre puertas. Él siente otra vez la mordida del reloj contra la piel. No tiene meses para pensar. Tiene días, quizá horas, antes de que otros decidan por México. En esa encrucijada, la doctrina que él mismo diseñó se vuelve un espejo implacable. O la aplica incluso cuando hay ganancias tentadoras en juego, o admite que solo sirve cuando no cuesta nada. En una reunión cerrada, sin periodistas ni fotógrafos, Genaro pronuncia una de las pocas frases que quedarán registradas casi palabra por palabra en las memorias de quienes lo escuchan. Si hoy hacemos una excepción por conveniencia, mañana nuestras notas no valdrán, ni el papel en que se impriman. Sabe que no basta con invocar principios, así que propone alternativas concretas, acuerdos comerciales técnicos, tratados específicos, que no impliquen declaraciones de reconocimiento político. Se trata de diferenciar, con bisturí,
La relación entre pueblos de la complicidad con gobiernos cuestionables, el esfuerzo es agotador, pero la lógica se impone. México logra mantener intercambio sin convertirse en padrino de nadie. Con cada crisis sorteada, la doctrina se consolida y con ella, la figura de Genaro. En foros internacionales, sus representantes repiten la postura con una seguridad que hubiera sido impensable años antes. Los diplomáticos mexicanos dejan de preguntar automáticamente a quién deben reconocer en cada golpe de Estado. Ahora consultan cómo ajustar la presencia, cómo proteger a los connacionales, cómo defender principios sin arrogarse la vara de juez global. La mentalidad cambia lentamente, como una marea que sube casi sin ruido, y eso, quizá, es lo que más irrita a Arturo. La derrota no llega en forma de espectáculo, sino de hábito. Un día, un funcionario joven, recién llegado a la secretaría, se tropieza con viejos archivos de la época en que otro país decidía si México era o no gobierno legítimo. Busca, por curiosidad, el expediente de la doctrina. Lo encuentra en una carpeta que huele a papel envejecido. Al leerla, siente un estremecimiento. Entiende que esa nota, escrita en una noche agotadora, cambió el modo en que su país se ve a sí mismo frente al mundo. Pregunta quién la redactó. El canciller Estrada, le responden. Ese señor delgado que casi no da discursos y se la pasa tosiendo en los pasillos. La imagen del héroe de bronce no se ajusta a la realidad que tiene delante. Y sin embargo, la huella de ese hombre discreto está en cada cable, en cada nota, en cada negativa a jugar el viejo juego de premios y castigos. A medida que el prestigio de la doctrina crece, algo más se agrieta en silencio. La salud de Genaro. Los médicos le recomiendan descanso, le sugieren que reduzca el ritmo, que deje algunas reuniones en manos de sus subsecretarios, pero hay un nuevo frente que se abre. La necesidad de explicar, dentro y fuera del país, que la postura mexicana no es aislamiento, sino coherencia. Lo invitan a conferencias, le piden textos, lo convierten en referencia obligada en las discusiones sobre no intervención. Cada invitación es un halago y una nueva carga sobre un cuerpo que ya empieza a resentirse. La rivalidad con Arturo, lejos de apagarse, se transforma. Arturo entiende que difícilmente revertirá la doctrina mientras Genaro siga ocupando la Cancillería. Cambia de estrategia. Ya no intenta tumbar la idea en público, sino preparar, con paciencia, el día después. Las doctrinas sobreviven a los hombres, comenta una noche, con una sonrisa que no llega a los ojos, pero también se deforman. Su plan es sencillo y perverso. Esperar a que el tiempo, las nuevas crisis y la ausencia de su creador le permitan reinterpretar, vaciar, torcer el sentido original de la postura mexicana. Genaro, aunque no conozca todos los detalles de las maniobras de su rival, siente la presión del futuro sobre los hombros, sabe que la doctrina no está escrita en piedra, que depende de generaciones de diplomáticos que aún no conoce. Por eso, dedica horas que no tiene a formar cuadros jóvenes, a discutir con ellos, a responder preguntas incómodas. No quiere discípulos que repitan frases de memoria. Quiere funcionarios capaces de pensar por cuenta propia y, llegado el momento, defender la esencia de la doctrina, incluso contra sus jefes. Es una apuesta arriesgada. Está, en el fondo, entrenando a quienes podrían cuestionar a los poderosos mañana. En las noches más difíciles, cuando la fatiga le muerde los huesos y la tos le sacude el pecho, Genaro recuerda al joven que fue, aquel muchacho de Mazatlán que hacía fila bajo la lluvia para entregar un ensayo sobre dignidad. Se pregunta si aquel chico habría imaginado que un día sus palabras servirían de escudo a presidentes, de refugio a países enteros, de molestia constante a embajadas acostumbradas a dictar el orden del día. A veces, la ironía lo hace sonreír. El escritor aficionado a las crónicas coloniales terminó escribiendo, casi a contrarreloj, uno de los textos más modernos de la diplomacia latinoamericana. Pero el reloj no deja de avanzar. Cada logro tiene su costo, y la cuenta pendiente empieza a presentarse con crudeza. Los médicos son más insistentes, los amigos más preocupados, los silencios más largos al final de las reuniones. Hay decisiones que ya no puede postergar. Seguir al frente de la Cancillería hasta que el cuerpo ceda por completo, o aceptar que, quizá, su obra está lo suficientemente arraigada como para sobrevivirle. La pregunta lo persigue mientras firma las últimas notas del día, mientras escucha, al fondo, la voz siempre segura de Arturo conversando, con diplomáticos que piensan en mañana más que en hoy. En esa encrucijada íntima,
invisible para la mayoría, se prepara el siguiente acto de su vida. El momento en que tendrá que soltar el timón formal del poder para convertirse, quiera o no, en referencia, en memoria, en legado. Afuera, el mundo sigue girando, las potencias siguen presionando, los golpes de Estado no se detienen. Adentro, en la oficina donde alguna vez una hoja en blanco decidió la dignidad de un país, un hombre cansado mira el reloj y sabe que ya no se trata solo de resolver la crisis del día, se trata de algo más difícil. Averiguar qué queda de uno cuando el cargo se extingue, pero las decisiones que tomó siguen viajando, como cables interminables, hacia un futuro que no alcanzará a ver. Cuando el féretro de Genaro Estrada cruza el vestíbulo de la Cancillería, nadie mira el reloj, y sin embargo, toda su vida fue una pelea contra el tiempo. Las botas de los granaderos resuenan sobre el mármol, los pasos marciales acompañan el ataúd cubierto con la bandera, y en los balcones del edificio donde una vez peleó con palabras, hoy solo cuelgan crespones negros. Afuera, la ciudad sigue su rutina indiferente. Tranvías, vendedores, humo. Adentro, un silencio espeso lo envuelve todo. Parece el final. Pero en realidad, esta escena es apenas el eco de un conteo regresivo que empezó años antes. La noche en que Genaro, aún vivo, entendió que su cuerpo se agotaba más rápido que las crisis del mundo. Esa comprensión no llega de golpe, sino en un gesto casi trivial. Una tarde, en su despacho, al intentar firmar una nota, la mano le tiembla. No es un temblor dramático, de novela. Es una pequeña sacudida, casi imperceptible, que solo él nota. Deja la pluma, se frota las sienes, la tos que lo acompaña desde hace meses se ha vuelto más seca, más profunda, como si alguien hubiera puesto grava en su pecho. Los médicos, por fin, dejan de hablar en diminutivos. No es un catarrito, no es agotamiento pasajero. Tiene una afección seria, probablemente pulmonar, que exige algo que él nunca ha concedido. Descanso prolongado. Si no se detiene ahora, canciller, le advierte uno de ellos, el tiempo que le queda útil se puede contar en meses, quizá en un par de años, no más. Esa frase, no más, se le clava como un plazo fatal. La presión externa no se detiene porque sus pulmones fallen. El país sigue rodeado de expectativas, amenazas veladas, ofertas envenenadas, y Arturo, paciente, afila su estrategia. En reuniones discretas, sugiere que la Cancillería necesita sangre fresca. Alguien que defienda la doctrina, sí, pero con pragmatismo moderno. Sus palabras flotan entre elogio y insinuación. Nadie dice abiertamente que Genaro es un obstáculo, pero todos sienten que el reloj político también corre. En esa doble cuenta regresiva, la del cuerpo y la del poder, Genaro entiende que su pregunta ya no es ¿puedo seguir?, sino ¿cómo me voy sin que todo esto se derrumbe? No teme perder el puesto. Teme que, en cuanto su firma desaparezca de las notas, alguien use su nombre para justificar lo contrario de lo que él defendió. La decisión de renunciar no se toma en una escena grandiosa, sino en la intimidad de una madrugada sin testigos. Genaro está solo, rodeado de carpetas apiladas como pequeñas murallas de papel. La ciudad duerme, y en el vidrio de la ventana se ve reflejado un hombre más envejecido de lo que marca su acta de nacimiento. Toma una hoja en blanco, la misma enemiga íntima de aquella noche de la doctrina, y escribe una carta al presidente. No es un texto de derrota. Es una explicación medida, casi quirúrgica, donde apela a la salud, sí, pero también a la necesidad de que la doctrina sobreviva más allá de su persona. Pide que se le permita servir al país en otro frente, menos extenuante, una misión diplomática en el extranjero. No quiere retirarse al silencio. Quiere tomar distancia para que su sombra no sea excusa ni pretexto. El presidente acepta. No es solo compasión, también hay cálculo. Enviar a Genaro al exterior le evita confrontaciones internas y al mismo tiempo proyecta al mundo la imagen de un diplomático de prestigio que sigue representando a México en escenarios internacionales. Así, el hombre que convirtió la Cancillería en su trinchera se ve empacado en maletas, consignado a un pasaporte, despedido con apretones de mano que suenan a mezcla de agradecimiento y alivio. Arturo observa la escena con una sonrisa apenas insinuada. No ha ganado la guerra, la doctrina sigue en pie, pero sí ha ganado una batalla clave. El tablero nacional queda más despejado. Ahora veremos cuánto dura su invento sin él encima, comenta en voz baja, mientras los flashes de los fotógrafos capturan a Genaro abordando el barco que lo llevará a Europa.
El viaje en barco, que para muchos sería descanso, para Genaro es otra sala de trabajo. En la cubierta, envuelto en un abrigo demasiado delgado para el viento del Atlántico, revisa informes, subraya párrafos, escribe notas, a mano para los jóvenes diplomáticos que dejó en la secretaría. Casi todos empiezan igual. No olviden que la doctrina no es un discurso, sino una forma de actuar. Sabe que con los años, cualquier principio corre el riesgo de volverse eslogan hueco. Su obsesión ahora es blindar el sentido original. No intervenir, no juzgar, no prestarse al juego del reconocimiento como castigo o premio. Cada carta es un intento de dejar instrucciones claras para un futuro que tal vez no alcance. Los médicos le han dado un margen de unos años si se cuida. Él, en cambio, se los va gastando a golpes de pluma. Su destino principal será Ginebra. Ese laboratorio frío donde la humanidad intenta, a trompicones, inventar la paz entre guerras. La Sociedad de Naciones lo recibe como a un representante de un país incómodo. No es potencia, no controla mercados, no comanda ejércitos, pero trae una idea peligrosa, un modo distinto de estar en el mundo. En los pasillos de mármol, entre traductores, banderas y discursos interminables, Genaro descubre que la batalla que empezó en México se replica, con otros acentos, a escala global. Las grandes potencias siguen tratando de decidir quién merece un asiento, quién merece sanción, quién debe ser tratado como igual y quién como sospechoso. Su doctrina, concebida para defender a México, de pronto se convierte en un argumento que puede incomodar a todos los que se creen árbitros del planeta. La tensión sube cuando Europa empieza a desmoronarse por dentro. Nuevos regímenes autoritarios levantan banderas, queman libros, ocupan calles con marchas perfectas de botas negras. Cada uno quiere, necesita, la bendición de la Sociedad de Naciones para lavar su origen violento. Se envían delegaciones lujosas, se organizan recepciones, se repiten frases sobre estabilidad y orden. Algunos países ceden rápido, otros negocian. Genaro mira esa coreografía con una mezcla de rabia y cansancio. Para muchos, reconocer o negar a esos gobiernos es un gesto simbólico más. Para él es exactamente el juego que prometió no jugar. Desde su butaca, con la respiración corta, se pregunta cuánto tiempo más podrá resistir el chantaje de quienes le insinúan. Si México se muestra flexible, no lo olvidaremos. La prueba más cruel llega con la guerra civil en España. Un país que había sido promesa de cambio se desgarra en dos. Y el mundo entero se proyecta en ese conflicto como en un espejo roto. Para Genaro, el dilema es devastador. Sus simpatías personales no están del lado de los cañones que se alzan contra una república naciente. Pero su doctrina le prohíbe usar el reconocimiento como arma. En Ginebra, mientras las delegaciones se enzarzan en acusaciones y discursos inflamados, los periodistas lo buscan. ¿Cuál es la posición de México? ¿A quién reconoce? ¿A quién condena? Él sabe que cualquier palabra desviada se interpretará como ruptura de su propia creación, y sabe también que el tiempo corre. Mientras los diplomáticos discuten, los muertos se entierran sin ceremonia. En una sesión maratónica, los relojes del Palacio de Ginebra se convierten en verdugos silenciosos, los delegados se relevan en el podio, pero Genaro permanece en su asiento, tomando notas, redactando borradores, tosiendo cada vez con más violencia. Los médicos le habían pedido reposo. En su lugar, él se ha sentado durante 12 horas seguidas bajo las lámparas ardientes del salón principal. Al final del día, su secretario le acerca una hoja para la declaración mexicana. Tiene una hora antes de que cierren las actas, 60 minutos para decidir si su país romperá su propia doctrina en nombre de una causa justa, o si encontrará un camino que no copie los errores del pasado. Nunca los principios habían pesado tanto, ni el tiempo había sido tan cruel. Lo que escribe en esa hora condensada se volverá referencia obligada. México, explica, no entra al concurso de reconocimientos ni de desconocimientos, pero sí defiende principios. Respeto a la autodeterminación, rechazo a la intervención extranjera, protección a los refugiados. No se declara juez de las partes. Se declara solidario con las personas que sufrirán las consecuencias. Propone recibir a perseguidos, abrir puertas cuando otros las cierran. Es una vuelta de tuerca inesperada. Si no reconoce ni condena gobiernos, sí elige de qué lado estar cuando se trata de seres humanos concretos. En las crónicas de la época, algunos lo acusan de tibieza. Otros lo elogian por coherente. Pero en su corazón, Genaro sabe que acaba de estirar al máximo la cuerda de su doctrina sin romperla.
Mientras él libra esa batalla a contrarreloj en Ginebra, en México Arturo juega su propia partida. Desde un cargo alto, no el de canciller aún, pero sí lo bastante cercano al poder, comienza a reinterpretar, en discursos y entrevistas, el sentido de la doctrina Estrada. No la ataca abiertamente, sería suicida. En cambio, la llena de adverbios, flexible, adaptable, casuística. Donde Genaro veía un principio claro, Arturo propone matices, contextos, circunstancias excepcionales. En una sesión interna sugiere una modificación al manual de la Cancillería, incorporar una cláusula que permita, en casos extraordinarios, emitir pronunciamientos sobre la legitimidad de ciertos gobiernos. No lo llama ruptura, lo llama actualización. Sabe que con el tiempo el adjetivo puede devorar al sustantivo. La noticia de esas maniobras no tarda en cruzar el océano. En una tarde gris, un cable cifrado llega a la legación mexicana en Ginebra. Genaro lo lee en silencio, línea por línea, sintiendo cómo cada palabra le aprieta el pecho tanto como la enfermedad. Sus jóvenes aliados en la secretaría le informan que Arturo busca, discretamente, vaciar la doctrina por dentro, que las nuevas generaciones, si solo escuchan esa versión, crecerán pensando que la postura de México siempre fue condicional, que su nombre, el de él, Genaro, se usará para justificar decisiones que hubiera combatido. De pronto, la batalla que creía haber ganado en casa vuelve, deformada, a perseguirlo en tierras extrañas. Y otra vez el reloj. Esa propuesta se discutirá en cuestión de semanas, con o sin él. La enfermedad ya no puede ocultarse. Genaro sube escaleras como quien escala montañas. La tos le roba el aire en mitad de las frases. Una mañana, al mirarse al espejo, no se reconoce en ese rostro adelgazado, con ojeras profundas, que lo observa desde el otro lado. Los médicos, ahora sí, dejan las cortesías diplomáticas y le hablan como a un hombre en peligro. Si no reduce drásticamente su actividad, si no se somete a un tratamiento serio, su cuerpo puede colapsar en poco tiempo. Le hablan de meses, no de años. El diagnóstico es más crudo que cualquier cable diplomático que haya recibido, y sin embargo, en medio de esa brutalidad clínica, él solo piensa en un detalle. ¿Cuánto tiempo tengo exactamente antes de que dejen de llegarme los informes desde México? La respuesta no aparece en ningún manual de medicina. Decide jugar su última carta con la misma arma de siempre. La escritura. Sabe que no estará en la mesa cuando discutan la actualización de su doctrina, pero puede dejar una pieza de artillería intelectual difícil de ignorar. Pide a su secretario que consiga papel, tinta y que cierre la puerta. Tiene, a lo sumo, una noche antes de que la fiebre vuelva a tumbarlo, 12 horas, quizá menos, para explicar, con la máxima claridad posible, qué quiso decir cuando escribió que México no es juez de gobiernos. El documento que redacta, febril, entre crisis de tos y sorbos de café frío, no tiene título oficial, pero con los años será conocido como su testamento diplomático. Ahí, línea por línea, desmonta las excepciones que Arturo quiere introducir. Advierte cómo un adverbio bien colocado puede justificar una intervención encubierta. Insiste en que la dignidad no se negocia por conveniencia. Termina al amanecer, con la mano entumecida y la camisa pegada a la piel por el sudor. Apenas puede mantenerse de pie cuando firma la última página. Sella el sobre, escribe a mano. Para ser leído en la Secretaría de Relaciones Exteriores, antes de cualquier modificación a la doctrina, lo entrega a un mensajero con instrucciones precisas para que viaje en el primer tren hacia el puerto, y de ahí al primer barco disponible. No hay margen para retrasos. Cada día que se pierda en trayectos es un día que Arturo gana en los pasillos. Cuando la puerta se cierra y se queda solo, Genaro se permite, por primera vez, ceder al cansancio. Se recuesta, cierra los ojos, ha apostado a una carrera contra el tiempo y contra el océano. El desenlace de esa carrera tiene algo de justicia poética. El sobre llega a México apenas horas antes de la reunión clave. En un salón cargado de humo y murmullos, Arturo despliega sus argumentos. Habla de adaptar la doctrina a los nuevos tiempos, de hacerla más útil para los intereses del país. Sus seguidores asienten, listos para aprobar cambios que, aunque suenen menores, abren la puerta a reconocer o desconocer gobiernos según convenga. Entonces, un joven funcionario, uno de esos que Genaro formó a la carrera antes de partir, entra con el sobre en la mano, lo entregan al subsecretario encargado de la sesión.
El sello con la caligrafía de Genaro detiene por un instante el rumor de la sala. Cuando el texto se lee en voz alta, párrafo tras párrafo, el tono cambia. No es un alegato abstracto. Es una advertencia personal, casi un reproche desde lejos. No conviertan en consigna lo que fue un escudo. No practiquen desde México lo que criticamos en Washington o en París. Arturo escucha en silencio, con la mandíbula apretada, reconoce en cada línea la voz que durante años lo desbarató en discusiones internas, pero hay algo más. Reconoce el peso de la historia, sabe que, si desafía abiertamente ese testamento y gana, su nombre quedará pegado para siempre a la deformación de una de las pocas contribuciones originales de México al derecho internacional, y si pierde, quedará relegado, otra vez, a la sombra del hombre a quien ha intentado superar. Por primera vez en mucho tiempo, duda, no por generosidad, sino por cálculo frío. Al final opta por el giro menos esperado. Propone posponer cualquier revisión formal, a la espera de nuevos elementos. En la práctica, la maniobra de Genaro ha ganado, la doctrina queda intacta. Arturo ha cedido, aunque jamás lo admita en público. Genaro nunca sabrá, con precisión, cómo se desarrolló esa reunión. Recibe, semanas después, un cable escueto que le informa que la doctrina se mantiene sin cambios. No hay detalles, no hay crónicas de las reacciones. No hay descripción del gesto de Arturo cediendo terreno. Pero con esa frase breve, siente que le devuelven un pedazo de aire. Ha ganado tiempo otra vez, aunque el suyo se agote. Para entonces, su salud se ha deteriorado aún más. En Ginebra, las caminatas entre la legación y el edificio de la Sociedad de Naciones se vuelven travesías extenuantes. Un día, a mitad de la calle, una ráfaga de tos lo obliga a apoyarse en una pared. Al retirar la mano del pañuelo, ve pequeñas manchas rojas. No necesita que nadie le traduzca ese idioma. El final se acerca sin grandes discursos ni despedidas multitudinarias. En septiembre de 1937, en una habitación modesta de Ginebra, el hombre que desafió a las potencias con una nota escrita a contrarreloj se apaga rodeado de papeles, no de medallas. No hay familia alrededor, solo unos pocos colegas y el rumor lejano de tranvías suizos pasando bajo la lluvia. Sus últimos días los dedica, con una obstinación casi absurda, a ordenar sus manuscritos literarios. Reseñas, crónicas coloniales, fragmentos de novelas inacabadas. Nadie en ese cuarto puede imaginar que, para generaciones futuras, su nombre estará menos ligado a esos textos que a una sola palabra, que se repetirá en manuales de derecho internacional. Estrada. Cuando la noticia de su muerte llega a México, el impacto es más moral que político. El país atraviesa sus propias turbulencias internas. El mundo se asoma al abismo de otra guerra. Pero en la Cancillería el ambiente se espesa. Los pasillos donde su tos era parte del paisaje ahora se sienten demasiado grandes. Arturo, enterado de la noticia, hace algo que desconcierta a más de uno. Propone, él mismo, que se le rindan honores de Estado. No es cinismo puro, es también una forma de protegerse. Necesita que la historia lo ubique como continuador, no como enemigo. En el discurso oficial que lee frente al féretro de Genaro, ese que cruzará el vestíbulo en silencio, pronuncia con solemnidad una frase que, de haberla escuchado, tal vez habría hecho sonreír al difunto. La doctrina Estrada seguirá guiando a México en sus relaciones con el mundo. Los años pasan y convierten lo que fue riesgo en tradición. La doctrina se enseña en aulas universitarias, se cita en foros internacionales, se reivindica como prueba de que un país herido puede crear pensamiento propio. Como toda creación humana, su aplicación tendrá altibajos, contradicciones, desviaciones. Habrá gobiernos que la invoquen sinceramente y otros que la usen como escudo retórico mientras hacen lo contrario. Pero el núcleo, ese compromiso de no usar el reconocimiento como látigo ni caricia interesada, resiste, en parte porque el texto original existe, en parte porque aquel testamento que cruzó el Atlántico en el último momento se filtra en memorias, manuales internos, conversaciones entre diplomáticos veteranos y novatos. Décadas después, un joven estudiante de Relaciones Internacionales abre un libro polvoriento en una biblioteca pública. Entre fechas, mapas y nombres de tratados, encuentra una nota al margen escrita por algún profesor de otra época. No olviden que esta doctrina fue redactada por un hombre enfermo, de madrugada, sin ejército, sin prensa, solo con un reloj en contra. Esa frase lo intriga más que cualquier artículo legal. Busca más información.
descubre la vida de Genaro Estrada, su rivalidad con un colega ambicioso, sus noches insomnes en Ginebra. Empieza a entender que las grandes ideas no nacen en monumentos, sino en escritorios llenos de ceniceros, tazas de café y hojas tachadas, y que, a veces, el verdadero poder no está en quien firma tratados, sino en quien cambia la forma en que un país decide mirar al mundo. Así, mientras el féretro imaginario de Genaro sigue cruzando, una y otra vez, el vestíbulo de la memoria colectiva, su obra continúa viajando en silencio, cada vez que México decide no sumarse al coro que reparte certificados de legitimidad, cada vez que se resiste a la tentación de usar el reconocimiento como arma política, una sombra discreta parece pasar por la Cancillería. No hay relojes marcando la cuenta regresiva, pero hay decisiones tomadas bajo la presión del tiempo, como las suyas, y en el fondo, una pregunta que él se hizo hasta el último día. ¿Qué queda de uno cuando el cargo se extingue? En su caso, queda una doctrina, una forma de dignidad, y la certeza de que, aun con el cuerpo agotado y el reloj en contra, un solo hombre puede cambiar la manera en que un país se enfrenta al mundo.